Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes Suárez Díez, investigadora de la Dirección de Etnohistoria, quien nos presenta un trabajo titulado Conchas y Caracoles, usos y simbolismos en Mesoamérica. Pues agradecemos la presencia de la doctora, de todos ustedes como asistentes, y para dar una breve semblanza del currículum de la doctora Suárez, le cedo la palabra al doctor Javier Nogués. Muchas gracias. Bueno, pues como siempre en las sesiones anteriores, la presencia de los jóvenes nos entusiasma en este ambiente de difusión cultural que tenemos en una región que no regularmente los tiene, y les agradecemos mucho el esfuerzo que hacen por venir hasta esta parte del Colegio Mexiquense en la hacienda de Santa Cruz de los Patos, donde no nos hacemos patos en este caso, ¿no? La doctora Suárez es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular de la Dirección de Etnohistoria del INAH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Colegio Mexicano de Antropólogos y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. De 2003 a 2009 dirigió la Dirección de Etnohistoria, donde ha estado elaborando desde 1979. Ha trabajado durante 45 años en la antropología, abarcando la arqueología, el registro de bienes arqueológicos, la investigación y la docencia. Ha impartido cátedras en la gloriosa y heroica Escuela Nacional de Antropología e Historia, actualmente en la zona que se llama Cuicuilco, y que me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Sorbona de París. Ha elaborado proyectos como el rescate del monumento a Ramsés II de Egipto, en las excavaciones del río Balsas de Tepalcatepec en Guerrero y Michoacán, en las excavaciones de la Plaza de la Luna, el Palacio de Quetzalpapalotl, en Teotihuacán, el proyecto para nombrar a Tula y Teotihuacán como Patrimonio de la Humanidad en 1976. Colaboró también con la Ley para la Defensa del Patrimonio Arqueológico de México y fundó en el registro arqueológico el Departamento de Registro de Bienes Arqueológicos Muebles, algo muy interesante para proteger esta parte tan importante de nuestro legado cultural. Su área de especialización es el estudio de materiales malacológicos, o sea, de conchas, ¿no?, en general, desde la perspectiva arqueológica y etnohistórica. De su vasta producción bibliográfica podemos destacar tipología de los objetos de concha, conchas, caracoles y crónicas, el material conquiológico en las fuentes escritas del siglo XVI y XVII en la cultura mexica, el análisis etnohistórico de códices y documentos coloniales de 2008, ecos del pasado, los moluscos arqueológicos de México, la joyería de concha de los dioses de México. Como ustedes se darán cuenta, algo que parecería imperceptible o de segunda importancia, pues no es cierto, ¿no? Las cantidades extraordinarias de conchas que se han encontrado en México nos llevan a lo que la doctora Lourdes Suárez nos va ahora a comentar, de la importancia simbólica que tuvieron, pero no solamente simbólica, ¿no? Yo quisiera también agregar la belleza misma de las conchas, ¿no? Y yo les recomendaría que se acercaran a nuestra biblioteca, si después pueden estar ustedes interesados en el tema. Tenemos varios libros publicados por ella, no todos. La joyería de concha de los dioses mexicas, que ella escribió en la colección científica, donde ustedes se dan cuenta de que están por todos lados, ¿no? Y que resulta importante también conocer todas las ofrendas, los ajuares funerarios donde se han hallado, sobre todo en el Templo Mayor. Y para que tengan una idea de la belleza
de estos materiales está este que se llama Conchas, Caracoles y Magia en la Cultura Mexica, que es un libro que también pueden ustedes consultar, de la doctora Suárez, ¿no? Es una extraordinaria forma en que se trabajó, pero también una serie de enigmas, ¿no?, que todavía merecen ser nuevamente tratados, ahora con mayor información. Y de Ecos del Pasado, los moluscos arqueológicos de México, que fue coordinada por Lourdes Suárez y por Adrián Velázquez Castro. Y son alumnos de la doctora Suárez, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queremos es entablar un diálogo con mucho entusiasmo con ustedes para que se den cuenta de esta dimensión de belleza y de simbolismo que afortunadamente en México tenemos una gran especialista. Pues le cedo la palabra a la doctora Lourdes Suárez. Muchas gracias. No soy muy chaparra. ¿Así se oye bien? Sí, ok. Pero yo leer y se oye. Bueno, las conchas están en todas partes, pero rara vez las vemos en los museos de México, porque México tiene un acervo arqueológico de tal magnitud, pues que junto a una escultura como una cabeza olmeca, pues rara vez vemos un objeto que tiene 2 o 3 centímetros. Sin embargo, tan importante es uno como otro. Bueno, voy a suplicarles que cuando termine de dar esta conferencia me hagan todas las preguntas que quieran, por favor, porque creo que es importante. La concha, materia prima de la que se deriva una amplia producción de objetos utilitarios y ornamentales, forma parte del utillaje del hombre en general y en especial del árido mesoamericano. Se presenta en el contexto arqueológico en menor porcentaje que otros materiales, que son más resistentes como el lítico o el cerámico, debido a que no siempre resiste el medio ambiente. Sin embargo, los estudios hechos hasta la fecha demuestran que su respuesta antropológica es precisa y amplia y contribuye a darnos una información rica y variada. Este material, universalmente manejado en casi todos los contextos humanos y en todo momento, tiene características generales que le son propias y que le asignan valiosas cualidades que han sido aprovechadas por numerosos grupos. En primer término, debemos señalar la indiscutible belleza innata del material que ha dado lugar a un desarrollo artístico enorme y variado a través del tiempo. En segundo lugar, su variabilidad con todo tipo de formas, desde simples valvas. Una valva es una de estas conchas que ven aquí, ¿no? Una de las dos, esta es una concha que tiene 2 valvas. Desde simples valvas hasta sofisticados caracoles de todos tamaños, formas, resistencias y texturas. En tercer lugar, su procedencia, el agua. Siendo el líquido vital para la vida humana, es natural que todo lo asociado a ella tenga un valor indiscutible y como generalmente está unido al mar, adquiera valores mágicos propios de esta asociación. Su abundancia en ríos, lagos, lagunas, mares y tierra permite el abastecimiento constante del material sin temor a su agotamiento, pues se trata de un material orgánico que se reproduce. Resumiendo las características propias de este material, belleza, universalidad, variabilidad, procedencia y abundancia, hacen que su producción, uso y consumo esté generalizado y sea lo suficientemente importante para darnos una respuesta antropológica valiosa. Según la biología, el material malacológico pertenece al reino animal y al filo de los moluscos y a las clases Pelecípoda. Ustedes lo están viendo ahorita en la pantalla, y un pelecípoda, ahorita lo ve. ¿Vale? Es el en medio. ¿Cuál es? No, es este, ¿no? Sí. La clase Pelecípoda es esta que ustedes están viendo, y la gasterópoda es el caracol.
dos de las divisiones más amplias de las 7 en que se divide el filium, y que interesan al arqueólogo debido a que ambas cuentan con una capa compacta de carbonato de calcio que produce la baba del animal y que al calcificarse lo envuelve. Los moluscos viven en ríos, lagos, lagunas y tierra, pero no en la misma proporción. La mayor parte y más variada se encuentra en el mar, y mucho menos cantidad en ríos y lagos, y es muy escasa en la tierra. Las especies se circunscriben a un nicho ecológico específico, que a veces es muy amplio y otros muy limitado, por lo que la colaboración de biólogos especializados es muy importante, ya que gracias a ellos podemos saber el sitio exacto donde habita determinada especie, su lejanía de la orilla, la profundidad y el medio de salinidad que requiere. Estos datos nos permiten estudiar los métodos de recolección que utilizaron nuestros antepasados para adquirirlos. Si los recolectaban en playas, los desprendían de los riscos, o bien requirieron de embarcaciones para alejarse de la costa y necesitaron de buzos especializados para obtenerlas. Los moluscos han sido usados en primer término como alimento. Todavía los usamos cuando los podemos pagar, que es casi nunca, porque son muy caros, pero todavía comemos ostiones y comemos caracoles y comemos todo esto. Los pueblos costeros los han consumido y los consumen hasta nuestros días, pero la concha que encierra al animal es la que constituye la materia prima que ha dado lugar a toda una industria dedicada a la fabricación de utensilios, herramientas, ornamentos e instrumentos musicales. El desarrollo de esta industria varía enormemente dependiendo del nivel cultural del grupo, de sus posibilidades para obtener la materia prima, de la tradición cultural o artística que tenga. Antes de manufacturar un objeto de concha, era necesario seleccionar cuidadosamente la materia prima, que debía contemplar las necesidades de tamaño, forma y dureza que el objeto a elaborar requería. No es lo mismo elaborar una trompeta que elaborar una cuenta, ¿no? Es una cosa muy diferente. En su manufactura se conocieron 3 técnicas: la percusión, que es el método de golpear con un percutor de mayor dureza; la presión, que es el método de apoyar; y el desgaste, que es el método de frotar para modificar la forma. En el acabado del objeto se conoció el pulido, el bruñido y la decoración, en la que se usaron el esgrafiado, el acanalado, el tallado, el calado, la incrustación, la pintura, el plazoneo y el grabado. O sea, es toda una industria. En la mayoría de las culturas prehispánicas se fabricaban ornamentos, como cuentas, pendientes, pectorales, orejeras, narigueras, brazaletes, pulseras, ajorcas, anillos, besotes e incrustaciones. Ornamentos que nos permiten conocer, además del ornato mismo, el estrato social al que pertenecía el sujeto que lo portaba, su posición en la estructura de la sociedad, ya que muchas veces eran insignias militares, distintivos sociales o políticos y poderosos talismanes del sacerdocio. Destacan las cuentas de uso universal entre pueblos de todas las regiones y desde épocas remotas hasta nuestros días, en que continúan siendo objetos valiosos. En árido de Mesoamérica sirvieron de adorno de mantas y vestimentas, ensartadas en toda clase de hilos, cordones o cáñamos, o combinadas con pendientes y cuentas de otros materiales, formaron collares, gargantillas, pulseras, ajorcas y cinturones. Cosidas o pegadas, remataban cuellos, pecheras, mashcla o faldas. Las cuentas son tal vez los objetos más difíciles de manufacturar, y es tal el trabajo que implica hacerlas que terminan por perder las características biológicas de la especie de la que proceden. En el mundo prehispánico se utilizaron todas las técnicas para lograrlas: la percusión, la presión, el desgaste, la perforación y el pulido.
Se trabajaron de todas formas y tamaños, tan variadas que hemos podido dividirlas en discos, ruedas, cilindros, esféricas, de sección cuadrada, tubulares, fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas. Yo quiero mostrarles algunas de las cuentas para que ustedes se den cuenta, ¿no? Aquí tenemos las cuentas disco. Son cuentas que aparecieron en el contexto del Templo Mayor y que están hechas, no sabemos muy bien si de un caracol muy grande o de una valva, de un bivalvo que sea muy grueso, porque las cuentas son muy gruesas. Están pulidas, como ustedes verán, de una manera extraordinaria y perforadas mediante la perforación cilíndrica de una forma genial. Si tienen en cuenta que para poder hacer esto solo contaban el mundo prehispánico con instrumentos de piedra o instrumentos de madera, no tenían metales. Los metales que se usaron en la época prehispánica son siempre adornos y nunca instrumentos. Por lo menos yo nunca he encontrado un instrumento de metal, instrumento que sirva para trabajar. Voy a pasarles otras cuentas. Estas son esféricas. Para lograr una esfera de esta perfección, estas cuentas tienen aproximadamente 3 milímetros de diámetro y para perforarlas se tiene que hacer una perforación bicónica, entrar por los dos lados para poder abarcar el grueso. Las cuentas están hechas de una columela, de una columna vertebral de un caracol y están están acanaladas. Si ustedes ven, tienen una decoración acanalada. No basta que la cuenta sea muy bonita, sino que además todavía la decoraron. Y aquí tenemos otras cuentas, este mismo collar, formando el collar, las cuentas que vieron hace un minuto, pero aquí tenemos unas en forma de calavera, pertenecen a la Huasteca, y ustedes verán que tienen los ojos, y los ojos antes tenían una incrustación de turquesa. Ya no la tienen porque se ha caído o se la habrán quitado por ahí, ¿verdad? No sé. Bueno, agrupadas en sartales, tuvieron, además de su papel como ornamentos, funciones de intercambio al usarse como moneda. Funciones y de comunicación en la mnemotecnia, indicando ceremonias, pactos, nombres o acontecimientos. Se celebraron acuerdos, se aprobaron leyes, pactos políticos y tratados de guerra o paz mediante el uso de sartales, de collares, de cuentas de concha, los llamados wampums, en todo el sur de Estados Unidos y el norte de México. Hasta el siglo XIX se podía comprar un caballo con un sartal de cuentas rojas. El siglo XIX, cuando ya había moneda en todos lados, ¿no? Los pendientes, aunque no tan abundantes como las cuentas, fueron los ornamentos más abundantes después de aquellas. Adoptaron formas tan variadas como los gustos o estilos que la tradición de un grupo les imponía. Además, es este un elemento en que la creatividad del artífice puede manifestarse con mayor libertad. Se utilizaron todas las técnicas en su manufactura, especialmente el desgaste, mediante el cual se daba forma al pendiente. Existieron desde sencillos caracoles o valvas perforados en uno de sus extremos, hasta complicadas formas geométricas, zoomorfas, fitomorfas, antropomorfas, realistas o convencionales. Los pendientes se suspenden de una o varias perforaciones localizadas en un extremo del objeto, o bien de un pequeño lóbulo o una costilla. Yo les voy a pasar algunos ejemplos para que ustedes puedan apreciarlos. Aquí tenemos un sartal de cuentas de caracoles. Si ustedes verán que se trata de caracoles muy pequeños, pero que están poco trabajados, simplemente están perforados. Este collar se encontró en Casas Grandes, en Chihuahua. Es propio de los pueblos de Chihuahua, ¿no? Aquí tenemos, en cambio, un collar de patos. Si ustedes verán, están combinados con cuentas. Y el pato, que mide aproximadamente 2 centímetros, no,
1 centímetro, es una cosa pequeñísima, está trabajado con una verdadera buen gusto, ¿no? Este collar se encontró en Uruapan, son del occidente de México. Aquí tenemos un collar, pues que yo le llamo de Cleopatra, porque se parece un poco a las cosas que usaba Cleopatra, ¿no? Y está combinado las columnas de pequeños caracoles con cuentas de concha, cruces de concha y con cuentas de otros materiales. Este collar se encontró en Jiquilpan, en el estado de Michoacán. Aquí tenemos otro, también es de Jiquilpan y es un collar hecho de muñequitos, pero muñequitos que están muy, pues, como esgrafiados, ¿no? Que se parecen un poco a las cosas del Balsas, sin embargo se encontró en Jiquilpan. También tenían ojos de turquesa, que en la mayoría de los casos se les han caído. Su dimensión es como de 2 centímetros cada muñequito, sí, como 2 centímetros cada muñequito. Aquí tenemos un sensacional collar que se encontró encima de un traje de concha que usaba un chamán, posiblemente un chamán, de un lugar que se llama Huitzilapa, en el norte de Jalisco. Este individuo, del que vamos a hablar dentro de un rato, utilizaba, este es uno de sus collares, tenía 7 como estos, ¿no? Está hecho de una concha roja que se llama Spondylus princeps y que se obtiene en el Pacífico, desde California hasta el Ecuador. ¿Y qué se piensa? Que los pueblos del occidente de México tuvieron comercio con el Ecuador o con Colombia, precisamente con esta especie. Este es otro de los collares del señor de Huitzilapa. Vean, tenía aquel, este es otro, y de estos tiene 7, ¿verdad? Así que el señor, pues, era un verdadero conchudo, ¿no? Aquí tenemos unos pendientes en forma de peces. Se encontraron en el Templo Mayor y son de concha nácar. El nácar es la concha se compone de 3 elementos: el carbonato de calcio, la aragonita y la conquiolina. Cuanto más conquiolina tiene una especie, más nacarada es y más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque se rompe, ¿verdad? Es una lámina muy pequeñísima y se rompe. Estos pendientes se encontraron en el Templo Mayor y están hechos precisamente de nácar, ¿no? Y creemos que es de una especie que se llama la pintada mazatlánica, que se recoge precisamente en las costas de Mazatlán. Y si ven ustedes las distancias que tuvieron que recorrer para poder hacer estos objetos, bueno, pues se dan ustedes cuenta de la importancia que tenían. Bueno, esta ya es otra, no la vean todavía. Entre los ornamentos más exquisitos y mejor logrados están los pectorales, que presentan una o varias perforaciones excéntricas y se cuelgan a la altura del pecho. Solos o combinados con cuentas o pendientes, fueron siempre la pieza más grande y más importante del ornamento. Compartieron la función de ornamentar con la de amuletos religiosos, emblemas militares o políticos, debido a que tienen amplias zonas lisas. Casi siempre se decoraron mediante el esgrafiado, el acanalado, el calado, la pintura y el grabado, lográndose diseños complicados de gran belleza y significado complejo. Entre los árido-americanos, un simple caracol perforado era guardián del espíritu del mar. En Mesoamérica, algunos pectorales eran distintivos de algunas deidades a las que representaban, como en el caso del pectoral Ejecacoxcat, que ahora sí se los enseño. Aquí tenemos el Ejecacoxcat, Tere también trae uno colgado. Es un pectoral que usa únicamente la trilogía Quetzalcóatl, Ejecat, Xolotl. Estos 3 dioses que yo estoy muy
pues intrigada si se trata de una trinidad, como la Trinidad católica, ¿verdad? Porque tienen los mismos elementos, aunque tienen diferentes funciones. El Ejecacóxcat es un pectoral que se corta de un caracol a la mitad. El caracol, pues cuando vimos el caracol no expliqué todo eso porque sería demasiado tardado. Tiene dos partes, una es el cuerpo y otra se llama, la otra parte de arriba se llama espira. En el momento, en el lugar exacto en donde se divide uno de otro, cortaban este caracol, este pectoral, le hacían dos cortes con hilo tenso, con cuerda tensa, o ahora hemos comprobado que algunos están hechos sobre un metate, lo cual es un trabajo de, pues, ¿qué les parece? 150 horas de trabajo, por lo menos. Yo tengo un alumno que tenemos ahí un taller con él y estamos reproduciendo los elementos prehispánicos con las especies que utilizaron en ese momento y con los instrumentos que suponemos los prehispánicos utilizaron. Digo, lo suponemos porque la certeza no la tenemos. Y realmente nuestros muchachos están agotados de tanto que los hacemos trabajar. Bueno, este pectoral que usaba la Trinidad de los dioses Quetzalcóatl, Tejeca, Xolotl, que representa el viento astral, el agua celeste, la fecundidad y la vegetación, el mar y los ríos y sobre todo el aliento divino que le da al hombre la razón. Si ustedes se fijan en uno de estos dioses, bueno, una leyenda dice que Quetzalcóatl hizo al hombre de los huesos de sus antepasados, pero su gemelo, que se llama Ejecatl, o que le llaman el gemelo, tiene una máscara que parece que está soplando. Y bueno, yo pienso, pero claro que ustedes me van a corregir, ¿verdad? Porque yo pienso que es la representación del aliento divino que hace al hombre que tenga razón. Otro, déjenme ver si les puse el Quetzalcóatl, no se los puse todavía. Otro pectoral característico de una deidad es el anáhuatl. Aquí tienen el anáhuatl, que usa Tezcatlipoca en todas sus advocaciones y que representa el cielo nocturno, la creación del universo, la guerra y el combate astral. Cuando vean ustedes un dios que trae el pectoral anáhuatl, ese dios es un Tezcatlipoca. Aunque se llame Chalchutotolin, aunque se llame Tepeyolotl, de todos modos es un Tezcatlipoca. Y eso nos lo está indicando precisamente el pectoral que trae el dios. Está hecho de una concha, de una valva, no de un caracol, sino de una valva, que es la pintada mazatlánica y que es totalmente nacarada. Y sí tenemos la certeza que está hecha de una pintada mazatlánica que viene de las costas de Sinaloa y del mar de Cortés. O sea que para hacer este anáhuatl que se hizo seguramente en el Palacio de Moctezuma, tuvieron que tener contacto, comercio con los pueblos costeros desde Mazatlán o desde Baja California hasta la Ciudad de México. Contamos con un pectoral nacarado que representa a un sacerdote maya fumando, que es uno de los más bellos que tenemos. No sé si salió bien grande aquí, ¿no? Está esgrafiado, es un personaje que está fumando, está hecho en una concha también nacarada, pero no es la pintada mazatlánica, seguramente es una concha de otra parte. No hemos podido identificarla. El sacerdote está fumando, si ustedes se fijan, está decorado de una manera realmente extraordinaria, con un instrumento punzante para formar el esgrafiado con el que está decorado, ¿no? Es realmente un pectoral impresionante, tiene una altura de 5 centímetros y medio, 5 centímetros, .6, .8.
Sí, es chiquitito y es una verdadera belleza. Ustedes deben conocer el Museo Nacional de México y sin embargo nunca lo han visto en la Sala Maya. Ahí está, pero pues después de que ve uno todas estas cosas gigantescas, difícilmente se pueden fijar. Sin embargo, yo espero que después de esta conferencia ustedes sí se fijen, ¿no? Vamos a ver este. En el occidente se encuentran numerosos pectorales trabajados en alto relieve con complicadas decoraciones geométricas o escenas rituales. Este es un ejemplar que está calado, es de Uruapan, Michoacán, y está calado en la parte baja del caracol, o sea, en la espira, no en la parte alta, perdón, porque el caracol está al revés, no la foto, es que el caracol así se cuelga de esa parte, y luego tiene un acanalado hecho con un instrumento cortante, luego las volutas están esgrafiadas con un instrumento punzante, todo de piedra, acuérdense. Vamos a probar más. Entre los mejores ejemplares están los de la Huasteca. Dejen ver si la puse. No, este es otro del occidente, perdón. Este es del Balsas, no sé si aquí no lo vemos muy bien, pero tiene tallados en alto relieve un friso de monos. ¿Sí se ve? Se ve muy bien. Y tiene un personaje que yo nunca he sabido cómo interpretarlo, que es una calavera amarrada a una banca, con las manos y las piernas abiertas amarradas a la banca, pero es una calavera. Está rota, un poco rota, y por eso no se ve completamente. Pero pues yo no he podido saber qué significa esto. Si alguno me puede ayudar, pues se acepta la ayuda con mucho gusto, ¿no? Entre los mejores ejemplares que conocemos en los pectorales están los de la Huasteca, que generalmente usan las deidades del pulque. Vamos a ver, ya lo traigo aquí. Tienen la forma de calzador, también le llaman de la peineta española, y ven unas cosas raras, pero bueno, de todas maneras ustedes ahí le pueden ver la forma que tiene. Lo que tiene es la pared del caracol, es la pared del cuerpo del caracol que está cortada a la mitad y tiene suprimida la espira, la parte de arriba. Este es uno de los ejemplares, pues yo pienso que tal vez tenga el trabajo de concha más elaborado y más complicado de todos en Mesoamérica entera. Y no nomás de Mesoamérica, sino de muchas partes del mundo. Yo he ido a buscar pues objetos chinos, hindús, africanos, incas, ninguno tan bello como este. Está en alto relieve una figura ritual con una diosa y un dios que parece están libando o que están tomando pulque. Parece, ¿verdad? Hay que interpretarlo bien. Está hecho en alto relieve, pero vean ustedes cómo han logrado el alto relieve mediante el desgaste de la parte de abajo hasta que el dibujo sobresale, ¿no? Están los dioses en escena ritual y realmente pues es un pectoral impresionante. Hay otros dos en el museo y hay 3 en Washington que son extraordinarios. Aquí tenemos otro, este está además pintado y calado, ¿no? Aquí tenemos un pectoral que es una lengua. Es la lengua, pues, de la serpiente emplumada. Se encontró en Teotihuacán y es de una concha, de una columna vertebral, digamos, del caracol, de un caracol grueso. Lo han podido identificar, se trata de un tritón y es un caracol propio del Caribe, ya que los teotihuacanos ya tenían comercio con el Caribe.
Como se han encontrado muchas cosas de caracol y de concha del Caribe, pues podemos suponer que este comercio era constante, ¿no? Que tenían una red de comercio muy anterior a la mexica. Los brazaletes son ornamentos circulares y anchos que se usan a la altura del antebrazo, hechos de un gasterópodo grande mediante cortes paralelos. Aunque los hay lisos, como este que ustedes ven, hecho de una pintada Mazatlán, de una Spondylus princeps, que es ese material rojo que se tiene en el Pacífico. Los hay lisos como este, pero los hay con motivos geométricos o escenas rituales. Vamos a ver aquí otros dos. Aquí tenemos un brazalete extraordinario. Es del agua azteca, yo le llamo el brazalete de Picasso, porque si ustedes se fijan, tiene una cabeza, después tiene una franja y después tiene los pies. O sea que está descomponiendo la figura exactamente igual que hizo Picasso, por eso es que le llamo así. Pero es un brazalete extraordinario. Es un caracol muy grande que se llama pleuroplota y es propia del Caribe. Estamos en la Huasteca, muy cerca del Atlántico, del Golfo. Pues no, señor, la trajeron desde el Caribe porque requerían, para hacer un brazalete de ese tamaño, una especie tan grande que permitiera hacer el ornamento, ¿no? También tenemos pulseras que se usan a veces en la muñeca, se llaman pulseras, y si se usan en el tobillo, se llaman ajorcas. Se hacían mediante sencillas técnicas, déjenme ver si les puse aquí, sencillas técnicas de desgaste que se aplicaban al casquete de las valvas. Estas no son de caracol, son de valva. De pelecípodos, frotándolos sobre una superficie porosa, un metate simplemente, ¿no? Y de mayor dureza, hasta lograr una abertura que permitiera el paso de la mano o el pie. Su uso es común en todo el occidente de México y en el sur de los Estados Unidos. Aquí tenemos una del señor de Huitzilapa, precisamente, que es de patos. Si ustedes se fijan, está decorada con unas cabecitas de patos. Son pulseras. El señor de Huitzilapa tenía pulseras desde la muñeca, todo el brazo, y luego en el antebrazo tenía los brazaletes, o sea que estaba cubierto de concha los dos brazos completitos, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? A ver si puse otro, sí, puse los pericos. Estas son del Balsas, del Guerrero. Si ustedes se fijan, se ha conservado una parte de la concha, una parte pequeñita de la concha, que se llama el humbo, pero bueno, son cosas biológicas, que para hacer la cabeza de un perico, las encontramos en el Balsas, que es un lugar tan árido que un perico no va ahí ni por casualidad, ¿no? Entonces, no sabemos cómo es posible que llegara. Si ustedes le ven la cara, bueno, podría ser un ave, pero tiene el pico muy curvo, ¿no? Y como ahí encontramos el taller, las encontramos desde que están empezándolas a hacer, que todavía no han hecho la cara, o cuando ya le pusieron el pico, le pusieron los ojos y le pusieron el pelo. Si ustedes en alguna de estas ven que tiene una rayita aquí, que entonces es el pelo. Estas pulseras son realmente extraordinarias. Yo las he buscado en el centro de México, no encontré nada, pero una vez tuve un año sabático, fui a trabajar a Arizona y me encuentro con mis pericos por todos lados. Entonces, se hacen pulseras de pericos desde Guerrero hasta Arizona. Después ya discutiremos por qué. Aquí tenemos unas orejeras que realmente son impresionantes. Son de Jiquilpan, son hechas de una concha roja, un Spondylus princeps, y están caladas, acanaladas y esgrafiadas. Y tienen un diámetro de 4 centímetros. Pues son aretes, ¿no? Yo me los pondría con mucho gusto, pero ni modo, ¿no? Tampoco los han visto, están en la sala de occidente del Museo Nacional de Antropología.
pero pues ¿quién se va a fijar en una cosa tan pequeña? Por eso pues necesitamos exposiciones especiales. Aquí tenemos otras orejeras sensacionales, antropomorfas, de la zona maya. Están cortadas están acanaladas con un instrumento cortante y luego esgrafiadas formando la cara. Si ustedes se fijan, tiene un personaje maya muy característico, no queda duda de que son mayas. Bueno, las orejeras eran ornamentos circulares, bueno, ya hablamos de ellas, ¿no? Vamos a hablar ahora. Las orejeras de concha fueron usadas por las deidades mesoamericanas, pero no indistintamente. Cada dios usaba la suya propia y exclusiva. Destaca la usada por la trilogía Quetzalcóatl, Ejecatl, Xolotl, la Epcololi, orejera retorcida, cortada de una especie nacarada, tal vez de la pintada mazatlánica propia del Magno Cortés. Espero habérselas puesto. Sí, aquí está. Esta orejera, bueno, que usa siempre, estos tres dioses la usan siempre. Y cuando a veces no está el dios, está la pura orejera, podemos presumir que es Quetzalcóatl el que está ahí presente. Las narigueras eran objetos curvos en forma de media luna, generalmente planos, con perforaciones en ambos extremos para suspenderse a la altura de la nariz, como la llamada yacamestli, la nariguera de la luna. Vamos a ponerla. No, esta no es la yacamestli, perdón. Esta es otra nariguera en forma de patos que se encontró en el propio señor de Huitzilapa, que tenía montones de narigueras, nada más las puse al revés. Pues podemos hablar de Huitzilapa primero. Tenía esta nariguera y tenía esta otra. Esta mide 12 centímetros. Estaba enganchada posiblemente en su nariz, pero se encontró a la altura de la nariz. Entonces, como el señor de Huitzilapa se encontró, es un entierro que en una tumba de tiro y estaba intacta, no estaba tocada. Entonces los elementos que fuimos recopilando ahí, pues sabemos exactamente qué eran, porque esta podía pues desorientarnos y no saber que era una nariguera. Sin embargo estaba en su lugar, entonces es una nariguera, ¿no? Es también un animal, tal vez un pájaro que estaba en la nariz del Señor. Esta es otra nariguera en forma de pato, que también traía una encima de otra, ¿no? Ya llevamos tres ahorita, que nada más les traje unas cuantas. Y esta es la yacamestli. Esta es la nariguera que usa el dios Patecat y muchos de los dioses del pulque, generalmente. Los anillos de concha se hacían a partir de gasterópodos pequeños y sólidos a los que se les separaba la espiga por medio del desgaste, hasta tener un orificio por donde se metía el dedo. Muchas veces se conservaba parte del cuerpo del caracol con el objeto de decorarlos. Aquí los tienen. Ustedes verán, estos son también, son de Occidente, no son de Jiquilpan, son del Balsas. Se ha raspado la concha de un caracol muy sólido, pero pequeño, para poder lograr el orificio por donde se metió el dedo. Pero se ha conservado parte del cuerpo del caracol para poder hacer una figura antropomorfa. Está acanalada y es realmente bastante raro encontrar anillos de concha. Casi todos los anillos son de otros materiales y no de concha. Ahora vamos a ver una cosa importante. Las incrustaciones. Las incrustaciones de concha son elementos decorativos que formaban mosaicos o se cosían o se pegaban a telas, cerámica o ropa. A veces se presentaban en forma de placas gruesas que se cosían formando la ropa enconchada. Se usaban especies muy llamativas, nacaradas o de color rojo, naranja o morado, y se cortaban en forma geométrica para hacer ojos o dientes en las máscaras o cuchillos. Aquí tenemos uno de los pecheras
que se encontraron en la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. ¿Hace poco? Sí, hace como 6 años o 5 años, algo así. Sí, ustedes conocen Teotihuacán, ¿verdad? En la pirámide, es decir, en lo que se llama el templo de Quetzalcóatl, en la pirámide maravillosa, la que tiene las grandes esculturas, bueno, pues el arqueólogo Rubén Cabrera empezó a hacer excavaciones para meterse por debajo al centro de la pirámide. Y ahí encontró 13 individuos de cada punto cardinal. Y esos 13 individuos eran, cadáveres que estaban realmente muy impactantes porque estaban todos retorcidos. Y llevaban cada uno una pechera de estas. Ustedes pueden, fíjense por favor, aquí hay una cosita, ¿verdad? Fíjense en estos, que son muelas hechas en concha. Los tenían, las pecheras, se ve que estaban cosidas a una tela, posiblemente una tela de algodón, ¿no? Y estaban cosidas formando esa forma exacta que ven ustedes, pero son muelas, no toda es muela, lo rojo pues no son muelas, pero estas están reconstruidas las muelas. Entonces llevamos unos dentistas pues que nos dijeran, pues qué tan exactas eran las muelas, y son exactas, si no reconstruyeron una muela cualquiera, sino la molar, la que sigue, es algo asombroso, y son 13 de cada lado. Entonces, bueno, si ustedes multiplican casi sale el calendario, ¿no? ¿Y la forma no? ¿Sí? Sí, es en forma, siguiendo la forma de la boca, ¿no? Estaban en estos pobres individuos que estaban todos amarrados y pues todos retorcidos, pero bueno, las corazas son fuera de serie. Yo tuve la suerte de llegar a una exposición que puse en Nueva York, una que me prestaron auténtica, es decir, no una foto, sino la coraza. Y bueno, se volvieron locos en Nueva York porque no podían creerlo, ¿no? Es realmente extraordinario. Y son incrustaciones, todas son incrustaciones que se cosían a la tela. Aquí tenemos, bueno, todo el mundo conoce esta maravillosa máscara del murciélago de Oaxaca, que tiene los ojos y los dientes de concha, precisamente de estas incrustaciones de concha de las que yo estaba hablando. Estas son nacaradas, y se encontró esto en las tumbas de Monte Albán. Y aquí tenemos un cuchillo muy conocido del Templo Mayor, un cuchillo gigante, pues es un cuchillo ritual totalmente, no está usado, pero tiene ojos de concha y sobre todo los dientes de concha formando la boca, ¿no? Es otra aplicación que se le daba a las incrustaciones de concha. Déjenme ver si traigo más. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta figura, ¿no? Esto es el coyote emplumado. Llaman el coyote emplumado, pues alguien le puso ese nombre. Yo dudo que sea un coyote. Esta pieza es una pieza de cerámica que proviene de Chiapas y tiene 12 centímetros de alto por como 6 o 6,5 de ancho. Sobre esta pieza de cerámica se pegó incrustaciones de concha, pero fíjense bien en la cara del... Vamos a señalar, porque aquí no puedo señalar, ¿verdad? Bueno, quiero que vean esto y esto. El personaje trae pelo, es un pelo oscuro y una barba oscura, pero el personaje es muy blanco. Se ha querido resaltar que es un personaje blanco. Es barbado, los indígenas no eran barbados, eran generalmente lampiños. Y trae pelo abundante, pelo negro. Está metido en una fauce de un animal que trae plumas, pues es una serpiente emplumada. Eso es lo que yo digo, no lo dice todo el mundo, nomás lo digo yo.
porque en esta cabeza apareció en Tula, Hidalgo, y en Hidalgo hay una serpiente que se llama serpiente narigona y serpiente que tiene una pequeña protuberancia que parecen orejas. No sé si el artista exageró las orejas o el restaurador se le fue la mano, no sé, pero no parece estar el personaje metido en unas fauces de un coyote, sino más bien de una serpiente emplumada. Se apareció en Tula, donde es la ciudad de Quetzalcóatl, ¿verdad? Donde Topiltzin Quetzalcóatl era el gran señor de Tula, y es blanco, claro, vamos a decir mejor, ¿no? Hijo de Mixcoatl, que es el dios blanco, ¿verdad? Pues es la representación del mito de Quetzalcóatl, de este gran señor, el gran Tlatoani, que se llamaba Topiltzin y que era el gran sacerdote de Quetzalcóatl, que fue vencido por Tezcatlipoca, que salió de Tula, que se fue al oriente y que ahí pues se quemó en una ceremonia, pero que antes dijo: regresaré en una barca de agua y regresaré para recuperar mis tierras. Y claro, cuando llega Hernán Cortés, ¿qué pasa? Hernán Cortés era moreno, pero moreno claro, y este personaje pues es un moreno claro, claro, tampoco es un blanco lavado como belga, ¿verdad? ¿No? Sino que es un moreno claro. Y Hernán Cortés usaba una barba muy parecida a este señor. Si ustedes ven unos de los dibujos en donde pintan a Cortés, verán que tiene la barba más o menos como este señor. Y regresó pues en una casa de agua. Y bueno, pues esto es el mito que se dice que Moctezuma se impresionó y que por eso perdimos nuestros reinos. Yo no creo que Moctezuma se haya impresionado tanto, aunque puede que un poquito, pero no tanto. Yo creo que Moctezuma tuvo otras actitudes, ¿verdad? Pero eso pues ya lo podemos discutir. Lo que sí es que esta ha sido una figura que se ha verdaderamente tenido un cuidado en hacerla. Se trajo la cerámica desde Chiapas y tiene conchas de 5 mares, bueno, de 4 mares y una de río. Tiene conchas de pintada mazatlánica, o sea que tiene conchas del Pacífico, del Mar de Cortés, tiene conchas del Atlántico, tiene conchas del Caribe y tiene conchas del río. O sea que se ha tenido el cuidado, o sea, es una pieza que se ha tenido realmente, en la que se ha tenido muchas ganas de hacerla bien. Y desde luego le salió muy bien, porque es una de las piezas más extraordinarias que se conoce entre toda la industria de concha del mundo. Es una pieza muy pequeña, pero una pieza realmente extraordinaria. De esa misma región, de Tula, viene otra pieza también de incrustaciones. Aquí la tienen, es la famosa coraza de Tula. Es una especie de chaleco. Esta parte que ustedes ven, la parte frontal, la parte posterior tiene la misma cantidad de conchas, tiene 2.800 placas de concha, todas son rojas, naranjas o moradas, que vienen precisamente de la pintada mazatlánica, perdón, del Spondylus princeps o del Spondylus calcifer, que es morado. Entonces vienen del Pacífico y vienen del Caribe, los espóndilos, y además está rematada por la concha nácar de la pintada mazatlánica. Es una pieza extraordinaria, pues desgraciadamente se tienen generalmente guardadas, solo hay una copia en el Museo de Antropología, pero la original está guardada en el convento de San Francisco en Pachuca. Aquí tenemos otra pieza sensacional de incrustaciones,
Es una gran pechera que atraviesa adelante y atrás de la vestimenta que ornamentada y que es del templo mayor. Tiene incrustaciones rectangulares, tiene incrustaciones zoomorfas porque tiene pescados, si ustedes se fijan, y tiene también ranas. Sí, es una pieza toda de pintada mazatlánica, toda de concha nácar, y realmente es impresionante, ¿no? Entre los instrumentos musicales prehispánicos destaca la trompeta de caracol marino que acompaña todos los acontecimientos importantes de la vida indígena. Las trompetas siempre provenían de la clase gasterópoda, o sea, de las caracoles, ¿no? El enrollamiento helicoidal de la baba del animal alrededor de un eje imaginario, al calcificarse, forma la columela o columna vertebral del caracol. Este mismo enrollamiento, en la última vuelta, deja una abertura que permite la salida del aire. La manufactura de una trompeta es simple. Se corta la punta más alta del caracol, ven ustedes que tiene la punta cortada, donde se inserta la boquilla, o sirve él mismo de boquilla, y por donde se sopla, por el orificio se sopla, ¿no? Cortándolo. El aire al pasar por la espira y salir por la abertura del caracol produce un sonido que el músico controla. Las trompetas fueron casi siempre decoradas sobre las amplias zonas del gasterópodo. Como ustedes ven, aquí tenemos la trompeta, es una trompeta de Teotihuacán que está pintada al fresco y que tiene decorado el signo del año. Vamos a ver otra trompeta. Aquí tenemos una trompeta del señor de Huitzilapa, una de las tantas que tenía alrededor y que está también pintada al fresco. La otra está sobre una ploca y esta es una fasciolaria. Sí, las dos son especies que estaban en el Caribe. Aún cuando estaba este personaje en Jalisco, en el norte de Jalisco, pues se trajo desde el Caribe la trompeta, el caracol para poder hacer la trompeta. Aquí tenemos otra, también el señor de Huitzilapa, también pintada al fresco, aunque no se ve tan bien como la anterior, ¿no? Bueno, debido a que la concha está directamente conectada con el agua, líquido vital para la vida humana, especialmente para las comunidades agrícolas, se le invistió de poderes sobrenaturales y de toda la magia del mar de donde generalmente provenía, por lo que tuvo un papel relevante en la ideología y religión de muchas sociedades, especialmente las mesoamericanas. Es símbolo del agua, cuya representación siempre acompaña, rematándola con una cuenta de concha y un pequeño caracol del género oliva. Ahí la tienen. Esa es Chalchitlicue, está sentada sobre una gran corriente de agua y esta está rematada por una cuenta de concha y un caracol de la especie oliva. Aquí tenemos a Tlaloc, en el Códice Mayabequi. Está lloviendo porque pues es el dios de la lluvia y la lluvia está representada con un remate, una concha de concha. Siempre que ustedes vean representar el agua en los documentos indígenas de cualquier tipo, van a encontrar este remate de cuentas y olivas, o de cuentas solas o de olivas solas. También eso puede ocurrir, ¿no? Es símbolo del agua. Otras veces está inmersa en corrientes de ríos o representaciones del mar. Forma parte del ciclo vida, muerte, resurrección, ya que penetra al inframundo junto con el agua de lagunas, ríos o mares. Y como es símbolo de la sangre en los sacrificios, forma parte del mundo terrestre. Sube al mundo celeste siempre unida al agua y desciende con ella en forma de lluvia para completar el ciclo. El caracol es un dios por sí mismo, aquí lo tienen. Es el dios Texistecatl, dios del caracol marino que se convierte en una deidad lunar por medio del holocausto de Teotihuacán. Ustedes recuerdan la leyenda de cómo se crea
el quinto sol. El quinto sol, bueno, de ahí pues ya ven que se echó uno de los dioses, se echó y salió convertido en el sol, y el dios que pues era un poco especial, que no quiso echarse la primera vez, se echa la segunda vez, y la hoguera ya no estaba muy fuerte y se quema a medias, y por eso sale convertida en la luna. Pero es el caracol del mar, es Texisteca, Texistli quiere decir caracol. ¿Dije bien? Sí. ¿Sí? Texistli quiere decir caracol. Y además ahí en el códice Teleriano Remensis trae su nombre atrás. Ustedes ven, trae cargando un caracol, trae cargando su nombre. Otras veces es símbolo de una deidad determinada a la que siempre acompañaba y a la que asocia toda la magia de la misma concha. Es el caso de la trilogía que ya decíamos, Quetzalcóatl, Ejecat, Xolotl, que usaba el Ejeca-Coscat. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, este es el otro. A ver, aquí está. Que usa, este es Quetzalcóatl, que usa la orejera, la Ecololi, que usa el collar de olivas y que usa el Ejeca-Coscat, el pectoral. Siempre. Lo mismo ocurre con su gemelo o la Trinidad. No traje el Xolotl, pero sí traje sí traje el Xolotl. Aquí tenemos a Ejecat con su máscara. Es el Ejecat del Códice Magliavecchi, pero vean ustedes que tiene los 3 elementos. Porque no puede, además trae pues un bastón de mando que está pues rematado por cuentas de concha que representan las estrellas. Sí, trae la noche estrellada en el bastón de mando, ¿no? Aquí tenemos a Xolotl, que también trae los 3 elementos. Este es el Teleriano de Mensis y trae los 3 elementos. O sea que esta trilogía siempre está unida a la concha, y pues la concha le da toda la magia que ella misma tiene y adquiere al mismo tiempo pues los poderes del Dios. Otra de las deidades que lleva elementos de concha es Tezcatlipoca. Déjenme buscarlo. Aquí lo tiene. Y sus numerosas advocaciones que porta el pectoral anáhuatl. Se trata de un disco de concha, bueno, ya platicamos de eso. Está calado en el centro por donde se atraviesa una cinta roja. Se fijan que envuelve la parte superior y que sirve para suspenderlo a la altura del pecho. Déjenme ver si puse otro Tezcatlipoca. Aquí tienen otra Tezcatlipoca, pues aquí está en su advocación de águila, ¿verdad? Con las alas abiertas, es el borbónico, y trae un sombrero con la noche estrellada, y esas estrellas son, si ustedes se fijan, pequeñas incrustaciones de concha. Sí, las hemos encontrado en el Templo Mayor, las arqueológicas, ¿no? Y estas pues hemos comprobado en el códice. Toda esta teoría pues la estamos manejando a ver si realmente podemos encontrar más incrustaciones de conchas que puedan asegurarnos que sí las estrellas eran conchas, pero es muy probable, ¿no? Déjenme ver qué traigo. Aquí tenemos otro dios. Se trata de Huehuecoyotl, el dios viejo de la danza. También lleva un pectoral de concha, que se llama el Xopilcóxcatl. Aquí pues hay una discusión seria sobre el nombre del pectoral, hecho de un caracol grande y calado en el centro, por donde 2 flores lo atraviesan para suspenderlo. Siempre que aparece Huehuecoyotl, aparece con este pectoral. Otras veces las incrustaciones de concha representan las estrellas, como ya vimos. No sé si traje más, sí. Como en el eclipse, como vemos en esta foto, están el sol por un lado, el otro lado la noche, y la noche estrellada con las incrustaciones de concha. Aquí tenemos otra vez al dios que les pasé antes, pues no les traje otro, ¿verdad? Y aquí tenemos a la diosa Tlazolteotl, que trae incrustaciones de concha en una especie de bandera que usa hacia atrás.
pero que trae caracoles olivas rematando su falda. Sí, la diosa Tlazolteotl siempre está unida a la concha y no sabemos todavía bien qué representa la concha dentro de la vestimenta de la diosa. Bueno, esta es la túnica, del señor de Huitzilapa. La dejé al final para poder platicar un poco de este hallazgo, pues único, ¿no?, que hemos encontrado en el norte de Jalisco. Es un personaje que está en una tumba de Tiro que tiene dos compartimentos, dos cuartos. En uno está él con otro personaje que resultó ser femenino. Ya se les hizo el DNA y no están emparentados, parece ser que se trata de un matrimonio. Y en la otra cámara están 3 jóvenes de entre 12 y 18 años, más o menos, también con mucha concha, pero no como enseñó y tienen el mismo DNA que el personaje, parecen ser sus hijos, ¿no? Este personaje trae una túnica que tiene 86,000 placas de concha, 7 collares como los que estuvimos viendo, trae 8 narigueras, trae orejeras y trae alrededor una serie de trompetas, alrededor, separado de él. Pero en el cadáver, a la altura de los genitales, se encontraron 2 caracoles decorados al fresco, que no les puedo traer porque se me estropeó la foto, pero pues que representan seguramente la fecundidad, porque son 2 bellezas que están en un lugar colocado, pues indicando la fertilidad de este gran señor, chamán tal vez tlatoani, no sabemos, de Huitzilapa. Yo creo que ya no tengo nada. Sí, aquí trae otros más. Bueno, la concha también es evidente que los objetos de concha han tenido una amplia participación en el arte, en la arquitectura en forma de almenas, en la pintura formando la indumentaria de los guerreros y en la escultura y la cerámica esculpiendo trompetas o el molusco mismo. Aquí estamos en Xochicalco y vemos cómo en la pirámide de los glifos está la serpiente, pues está Quetzalcóatl en su forma todavía casi de dragón, pero tiene sobre su piel, la piel de la serpiente, está cortado el eje Cacosca. ¿Sí lo ven bien? Sí, ¿verdad? Están muchos ejecacóscatl ahí, sí, ya está indicándonos que desde épocas muy antiguas, cuando todavía la serpiente no es totalmente serpiente, ya tiene el ejecacóscatl. Entonces la concha se está esculpiendo aquí en la piedra, se está copiando la concha en la piedra. Aquí la tenemos en una escultura maravillosa que está en Santa Cecilia, ese sitio que está en el norte de México. Es una serpiente totalmente enrollada que trae simplemente el ejecacóscatl. Y con esto, ¿qué tenemos que pensar? Pues que estamos ante Quetzalcóatl, no hay más pierde, ¿verdad? Claro, la serpiente emplumada ya nos está indicando bastante, pero lo está pues apoyando, ¿no? Esta ejecacóscatl de una ejecución extraordinaria. Aquí tenemos la concha en la pintura, esto es Cacastra, y tenemos a un personaje que le llaman el señor escorpión, porque tiene una cola de escorpión, una cola de alacrán, ¿no? Todo azul, ¿verdad? Es un bailarín que trae una falda de concha. Sí, la concha también se copió en la pintura. Aquí la tenemos en la cerámica, esta es una trompeta maya de cerámica, copiando un caracol. Bueno, las numerosas funciones que, como vimos, tiene la concha, nos permite obtener una rica información, tanto arqueológica como etnohistórica,
y reconstruir aspectos de la vida del hombre y de su pasado, permitiendo que se considere este material como un marcador cultural. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Suárez por su conferencia y abrimos la ronda de preguntas, comentarios. Si pueden levantar la mano, quien desee participar. ¿Sí? Sí, Leti, de favor acá. Miguel. Respecto al uso del caracol para instrumentos musicales, ¿solamente ese caracol se utilizaba para hacer trompetas o también tenían otra forma de hacer instrumentos? Otros instrumentos. Ajá. Sí, mira, estas son las trompetas que se hacen de un caracol, que es un instrumento muy grande, pero también se usaban como cascabeles. Sí, las olivas, que son pues estas que vieron ustedes en la pechera de Quetzalcóatl, esos se utilizaron muchas veces como cascabeles, porque hemos encontrado unidas, formando como pequeñas pulseras de esas olivas, que cuando se usan, suenan una con otra, se pega una con otra, y entonces suenan como cascabeles. Y en el tobillo igual. Ya últimamente, el año pasado, publicó un alumno mío que está en Alemania y otro que está aquí en México, todo un estudio sobre el sonido de los caracoles olivas que se encuentran en diferentes partes de la Ciudad de México. Pero sí hay otros instrumentos. ¿Instrumentos de percusión? Eran cascabeles, sonaban, pues, movías el pie de la mano y sonaban, ¿no? Esos sí son los oyowal. Sí. Y luego también se cosían en eso que vimos, como la diosa Tlazolteotl trae cosidos, en muchas vestimentas vienen cosidas las olivas, y la persona al caminar sonaba, ¿no? Se le sonaban como cascabeles. Muy especial. Muy bonito. No, te voy a mandar ese artículo para que veas qué maravilla, ¿no? No alcancé a notar todo lo que dijo que significaba el pectoral de Anáhuac en Tezcatlipoca, que era todo lo que representaba el caracol en ese pectoral. No sé si me lo pueda repetir. Sí, el pectoral de Anáhuac representa la noche. Ajá, sí, es porque Tezcatlipoca es un dios nocturno, ¿no? Okay. Y también representa la guerra, porque Tezcatlipoca es un poquito agresivito, ¿no? Y también representa el combate astral, siempre está peleándose con Quetzalcóatl, pero pues no se pelean así nomás, sino son los combates astrales, ¿no? Entonces, posiblemente el pectoral lo que quiere significar es el espejo. ¿Se acuerdan que Tezcatlipoca trae un espejo en la sien izquierda de Obsidiana? No sabemos hay que estudiar mucho todavía eso, porque dicen que para ver la conducta humana, pero pues quién sabe si Tezcatlipoca estuviera tan preocupado lo que pasaba aquí, quién sabe, ¿no? Pero tal vez el pectoral no sea más que la repetición del espejo, pero su significado sí. En cuanto uno ve un Anáhuac, siempre sabe uno que ahí está Tezcatlipoca, que hay un cielo nocturno, que hay un combate, que hay un problema, ¿no? Porque es un poco conflictivo. Entonces aquí tiene mucha relación de que los mayas le dieran el valor a la concha del cerro, ¿no? Por lo mismo del origen de la vida que viene del agua, pues ahí viene la concha, ¿no? ¿Tiene relación? Sí, claro. Ese es pues el ciclo, no sé si lo expliqué bien, ¿no? Hemos encontrado que los mayas, sobre todo en muchas de sus esculturas, tienen la concha dentro del agua. Sí, la concha está profunda, entonces está penetrando al inframundo. Después, pues vemos que la concha no, pero la lluvia cae, y la lluvia tiene una concha,
Entonces, pues se está completando así. Y después la concha es signo de sacrificio. No pude traer tantas fotos porque ustedes me matan, pero hay una pintura en el Códice Borbónico que está el juego de pelota, y en uno de los extremos, en los marcadores, está una calavera representando pues que la muerte de donde sale agua rematada por conchas. Sí, está relacionada al sacrificio. Entonces es como un ciclo, ¿no?, de muerte, de vida, muerte, resurrección. Sí, dígame. Bueno, mi nombre es Gustavo Nieto y yo trabajo en el área de Tula, en cuestiones arqueológicas. Sí. ¿Usted qué recomendaciones nos daría precisamente para cuando excavamos? Muchas veces las conchas salen demasiado destruidas, salen que si las agarramos se destruyen y se pierden valiosos datos arqueológicos. ¿Usted qué recomendaciones me daría? Pues, bueno, la primera recomendación es que nos hable por teléfono al doctor Adrián Velázquez o a mí. Yo estoy en la Dirección de Historia en el Museo Nacional de Antropología y él está en el Templo Mayor. Y después hay que recuperar todas las conchas, pero antes de tocarlas hay que hacer una fotografía, si tiene una buena cámara, y si no, un dibujo o las dos cosas. Y si se puede en una cuadrícula, mejor, porque puede ser parte de un traje. Sí. Como se encontró la coraza, pues bueno, tuvimos que hacer, tuvimos mis alumnos, ¿verdad? No crean que yo lo hice todo, ¿verdad? Ni mucho menos, pero hicieron una cuadrícula, fueron poniendo la cuadrícula que se pone sobre la tierra y fueron dibujándola, y cada 5 centímetros, y iban saliendo las diferentes piezas hasta que salieron, pues se hicieron más de 10 retículas. Sí, porque lo que pasa es que mi esposa ayudó a excavar esa coraza, porque también se contaron los discos de turquesa precisamente. Bueno, esos estaban arriba. Arriba ya. Y ya se reconstruyó todo el disco, pero las conchas estaban hasta pues casi 1,5 metros de profundidad, y luego en unos vídeos fuimos juntando los planos, y con eso se pudo tener la primera forma de cómo reconstruir la coraza. Nos tardamos 2 años, no crean que cualquier cosa, entre muchas gentes. Bueno, los restauradoras fueron ahí las meras, ¿no? Pero desde luego pues tuvimos que colaborar todos, ¿no? Ahora, muchas veces encontramos conchas precisamente, ¿cómo se conservarían mejor? Precisamente en cajas, muchas veces en algodón las meten. No, mejor pónganlas en algodón, o póngalas en algún plástico. Porque la concha aguanta mucho, aguanta el intemperismo muy bien, es decir, puede lloverle, puede tener aire, ¿no? Pero sí se puede deshacer lo que es el nácar. Porque muchas veces, la costumbre que se tenía antiguamente era meterlas en papel de aluminio, y yo sé que el papel de aluminio es lo peor que se puede hacer. No, porque el papel de aluminio las raya, sí. Entonces es mejor meterlas en algodón, es mucho mejor, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como se dieron cuenta, el simbolismo está complicado, ¿no? Porque si fuera tan fácil de decir la concha es es tal dios, o cierto tipo de conchas, o cierto tipo de colores, creo que todavía en ese sentido el simbolismo, y yo reconozco también que soy parte del problema, porque apenas comenzamos medio a entender esto sobre todo en la cosmovisión mexica, que es de la que tenemos más información. Pero sí, obviamente que ahora con los libros que se han publicado ya tenemos más datos para saber que la concha puede tener varios significados, no solamente uno. El que más llama la atención y que es el que ha trabajado nuestra colega Rocío, no sé si anda por aquí, Rocío, es la representación del agua, ¿no? Con que son olivas, ¿no? Olivas, ese es muy... Puede ser también olivelas, pero son de la familia Olividae. Las cuentas también. Estos dos elementos son muy sólidos y pasan al simbolismo incluso en los códices coloniales. El agua
pasa. Son muy pocos los elementos que se mantienen en documentos coloniales, sobre todo tardíos. Las pisadas humanas, la piedra, el grifo de piedra, los cerros, el agua, que es lo que nos da paso para saber que ese documento tiene una tradición indígena, aunque todo lo demás ya tenga un estilo gráfico más bien hispano-europeo, ¿no? Pero precisamente nuestra colega Rocío acaba de trabajar este asunto de las transformaciones. Pero por otro lado no podemos decir que las conchas sean agua, o solamente agua, ¿no? Es uno de los elementos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que tenemos que desarrollar catálogos, tenemos que desarrollar más medios de información para que ustedes, con estos nuevos elementos de información que tienen tan extraordinarios como es el Internet y todo lo que está asociado a ello, pues ya ustedes tienen más posibilidades de trabajar, más ejemplos. Hay objetos que están en museos extranjeros que de repente dicen, bueno, ¿este de dónde salió? ¿No? Y ya tenemos la posibilidad de que ustedes en su casa, mientras toman cafecito, se conectan a Washington, a los museos, y ya pueden ver. O sea, lo que va a resolver los problemas de simbolismo es el mayor número de ejemplos, cosa que hace 20 o 30 años era muy difícil. Yo creo que sí tenemos la posibilidad eventualmente ya de resolver un problema, sobre todo de la complejidad que ustedes acaban de ver en esta revisión que hizo la doctora Lourdes de la complejidad, ¿no? No es ni una concha, ni un color, ni un solo Dios, y también esa parte muy importante que se nos va, no la tenemos, que es el momento en que se está practicando ciertos rituales. Porque la luna puede ser masculina o femenina, puede ser Coyoshauqui, puede ser Texistecatl, ¿no? O puede ser Nesli. Cambio de sexo. ¿Por qué? Pues es el momento del ritual donde está actuando. Y esa es la información que no tenemos. No sé si Rocío quiera participar. A ver. Bueno, buenas tardes, soy Rocío Hernández. Una de las cosas que he trabajado es el glifo del agua y sus variaciones, ¿no? Que son muchas, y sus componentes básicos. Uno de ellos es efectivamente la presencia de las conchas y los caracoles en los remates del agua. Y una de las tendencias pictográficas que encontré es que a veces esos remates no están con los elementos tales. Es decir, a veces están las puntas del agua, pero no están los caracoles y las conchas, y luego vuelven a aparecer en corrientes que están interconectadas. Entonces, bueno, sí son expresiones del agua mismo, junto con otros elementos que son las espirales, las líneas internas de distintos grosores, el mismo color, ¿no? También se llega a desaparecer. Entonces, en conjunción, todos estos elementos hacen alusión a la presencia o a la ausencia del agua. Y esta tendencia también tiene sus variaciones, o sea, es dependiendo de en dónde lo encontremos, está haciendo alusión al encuentro de corrientes que son superficiales o subterráneas y de corrientes que se secan por temporadas. Pero sí son expresión del agua misma, los caracoles y las conchas. O sea, su relación con lo acuático es muy evidente, ¿no? Bueno, gracias. Oye, yo te quería hacer una pregunta. Todas las corrientes de agua que he encontrado que no están subterráneas, siempre tienen la concha del caracol. ¿Tú has encontrado alguna que no sea subterránea, que no tenga las conchas? Si son estacionales, sí. O sea, es decir, la ausencia del caracol y la concha es o bien de corrientes subterráneas o bien de corrientes temporales. En varios mapas coloniales en donde está, inclusive no es nada más interpretación mía a nivel glífico, sino que está descrito
en las glosas, ¿no? Muchas veces en los documentos se agregó alguna expresión de que ahí se desaparece el agua por temporadas o porque es subterránea y luego vuelve a emerger, ¿no? Entonces esos mapas son muy valiosos porque nos dan muestra de por dónde siguió circulando el agua. O sea, muchos de los mapas que tenemos son como vistas parciales de un lugar, ¿no? Son mapas coreográficos, pero hay otros que tienen esta maravilla de tener como más superficie, bueno, mostrar más extensión de territorio. Tengo varios ejemplos. Yo presenté un trabajo en Hidalgo, o sea, lo que yo he trabajado son varias regiones del centro de México, uno de ellos es Hidalgo, tengo varios mapas de eso, y hay otros mapas como en Morelos también, ¿no? O sea, yo hice precisamente el estudio comparativo y es una de las cosas que salió de manera natural, digamos, las tendencias pictográficas. Pero es importante ahí la combinación de todos los elementos, ¿no? Incluyendo el color. Se pierde un poco el color y después se vuelve a recuperar. Y bueno, también hacer notar que no es nada más el color azul, hay otros colores, ¿no? Que también ahí hay que trabajarle más a la cuestión del simbolismo, precisamente como menciona el doctor Nogués. El color es importante y hace alusión a cuestiones rituales o bien a cuestiones naturales, ¿no? Que es lo que yo trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre del Colegio Mexiquense agradecemos a la doctora Lourdes Suárez su participación dentro del ciclo 2012 Arqueología y Etnohistoria con la conferencia Conchas y Caracoles, Usos y Simbolismos en Mesoamérica. Le hago entrega de su constancia oficial y pues le brindamos un aplauso. Agradecemos a todos ustedes su asistencia al día de hoy. Nada más queremos hacer dos recordatorios y una precisión. Bueno, el recordatorio es que registren su asistencia para que podamos enviarles invitación de las conferencias siguientes y también para quienes desean la constancia, juntar las asistencias requeridas. Y la precisión es que la siguiente conferencia titulada La tumba de Pacal en el Templo de las Inscripciones, estaba programada originalmente para el 23 de mayo, el miércoles 23 de mayo, y cambiará al día 25 de mayo, un viernes, por cuestión de agenda de nuestro conferenciante. Entonces, ojalá aún con ese cambio nos puedan acompañar. Es viernes 25 de mayo. Pues gracias a todos por su asistencia.